Hola, buenos días. Segundo día de formación bíblica. Estamos en la introducción a la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un conjunto de libros escritos en diferentes épocas por diferentes personas, en diferentes idiomas y en diferentes estilos literarios. Dice la Dei Verbum número 12 que para entender la Sagrada Escritura tenemos que ir a los géneros literarios para ver qué nos quiso decir el autor sagrado. Y también tenemos que ir a la época, por qué se decía eso, para qué se decía eso. ¿Y quiénes son los escritores sagrados? Los agiógrafos. Cuando uno va conociendo todo esto, puedes hacer una buena interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa los libros, ya que la Biblia, como lo decíamos, es un conjunto de libros. Recuerda, 46 libros del Antiguo Testamento, 39 se escribieron en hebreo, 7 en griego, más el Nuevo Testamento que son 27 libros y todos están escritos en griego, para dar un total de 73 libros. Y la Sagrada Escritura, la Biblia, se divide en dos partes, en dos grandes partes. El Antiguo Testamento, como te decía, son 46 libros y el Nuevo Testamento, que son 27 libros. ¿Qué contiene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento nos narra la historia del pueblo de Israel y su relación con Dios. Dios del capítulo 1 al 12 es la creación. Dios al capítulo 11, perdón, el capítulo 12, Dios llama a Abraham para hacer de él un gran pueblo y para que lo revele a todas las naciones. Dios le dice a Abraham, por ti serán bendecidas todas las naciones. Y Dios hace un pacto, una alianza, un berish con el pueblo de Israel. Y en el Antiguo Testamento nos narra que el pueblo de Israel era como la canción con Dios. A veces sí y a veces no. A veces querían vivir con Dios y a veces no. Como muchos de nosotros que a veces sí queremos tener a Dios en nuestra vida, pero otras veces nos estorba para hacer lo que a Él no le gusta, lo quitamos de un ladito, lo escondemos, le decimos, hazte para allá tantito, Señor. Ave María Purísima del Refugio, sin pecado original concebida. Lo primero es también entender que la Sagrada Escritura tenemos que invocar al Espíritu Santo, no se les olvide, esa fue la lección de ayer. Y el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que contiene? El Nuevo Testamento contiene la historia del nuevo pueblo, el de los bautizados y su relación con Dios. Y vemos que también a los apóstoles, las personas a veces querían estar cerquita de Dios y a veces no, pero ahí nos va diciendo cómo es Jesús con nosotros y cómo debemos de ser nosotros con el Señor Jesús. ¿Y por qué es importante leer y estudiar la Biblia? Porque es el libro más autorizado, más importante y más interesante de todos cuantos se han escrito, ya que tienen al mismo Dios por autor. ¿Recuerdas que te decía ayer también que la Sagrada Escritura tiene dos autores? El autor principal, que es el Espíritu Santo, y el otro autor, que es el agiógrafo, el escritor sagrado, que Dios se vale de él, de sus características, para revelarse a nosotros. ¿Y por qué leerla? Porque es el mejor medio para saber qué nos quiere decir el Señor y para saber cómo se acerca a nosotros a través de su Hijo Jesús. Porque es el camino más seguro para conocer nuestro destino presente y futuro, lo mismo del mundo que habitamos, porque es la mejor manera de conocer la vida y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con su muerte y resurrección gloriosa, y la más importante, cómo llegar a la eternidad. Puedes leer el Evangelio de San Lucas capítulo 16 versículos 19 y siguientes, que nos habla sobre el rico
y Lázaro. ¿Te acuerdas? Aquel hombre rico que vestía muy, 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 muy chic, muy a la moda. Todo lo que salía de marca, él lo compraba, él lo tenía. Y había un hombre que se llama Lázaro que estaba a la puerta de su casa y nunca volteaba y lo veía. Y se murieron los dos y Lázaro se va al seno de Abraham y el rico se va enterrado al infierno. Ahí viene cómo debemos de vivir si queremos vivir en la eternidad. Por eso es importante estudiar la Sagrada Escritura. Y como también ya te decía, la Sagrada Escritura está escrita en dos idiomas, el hebreo, que son 39 libros del Antiguo Testamento, y el griego. El griego del Antiguo Testamento es el libro del Eclesiástico, está escrito en griego, 1 y 2 de Macabeos, el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Sabiduría y el libro de Baruch están escritos en griego. Y el Nuevo Testamento todo en griego. ¿En qué época se escribió la Biblia? La Biblia se escribió a lo largo de un periodo aproximado de 1900 años, 1800 años para elaborar el Antiguo Testamento y 100 años más para elaborar el Nuevo Testamento. ¿Quién es el autor de la Biblia? Como te lo decía, la Biblia tiene dos autores, Dios y los agiógrafos. Los agiógrafos son los hombres que, inspirados por Dios, escribieron la Biblia. Y recuerda, la Biblia es una biblioteca. Es una biblioteca donde para entender, para comprenderlo, debes de leer del Génesis al Apocalipsis. ¿Por dónde empezar a leer la Sagrada Escritura en tu casa? Te invito a que leas el Evangelio de San Marcos primeramente. ¿Sale? Y para mañana, primeramente Dios, continuamos con nuestra formación bíblica. Te invito a que todos los días leas un capítulo de la Biblia. Empieza por San Marcos, un capítulo diario. Son 16 capítulos, así que en 16 semanas ya vas a haber leído el primer evangelio completo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude en nuestras necesidades. Y gracias por ver esta cápsula y ojalá la puedas compartir con tus contactos, con tus amigos, para que todos empecemos a formarnos bíblicamente. Acuérdate, la oración sin el estudio está ciego, pero el estudio sin la oración está vacío. O sea que hay que orar y hay que estudiar y hay que orar, pero primero se ora y luego se estudia. Que Dios te bendiga y buen día. Ave María Purísima del Refugio, sin pecado original concebida. Recuerda, San Juan, hay un santo que decía que el estudio debería de ser el octavo sacramento.